Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde cada semana exploramos los dramas más intensos, los romances más apasionados y las historias más cautivadoras que nos llegan directamente desde Turquía. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, seamos honestos, nos encanta. Vamos a hablar de venganza. Pero no cualquier venganza, sino esa que tiene raíces profundas en la familia, esos conflictos generacionales que desatan tormentas de emociones y giros inesperados. Y lo haremos a través de algunas series protagonizadas por dos de los nombres más grandes del panorama turco actual, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense porque la tensión va a estar por las nubes. Antes de que empecemos con esta explosión de dramas familiares, les invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos semanales, donde siempre hay algo nuevo por descubrir sobre el fascinante mundo de las series turcas. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora sí, vamos a la acción. Para empezar esta travesía por la venganza familiar, quiero hablarles de una serie que, aunque no protagonizada por Kerem o Hande, establece perfectamente el tono de lo que vamos a explorar. Se trata de Intikam, una adaptación turca de la exitosa serie estadounidense Revenge. Intikam es un drama de misterio y venganza que sigue la historia de Yağmur Özden, interpretada por Beren Saat, una actriz que seguramente reconocerán por Amor Prohibido. Yağmur regresa a Estambul bajo una nueva identidad para vengarse de las personas que arruinaron la vida de su padre y lo enviaron injustamente a prisión. Años atrás, su padre, Adil Çelik, un exitoso hombre de negocios, fue acusado de un delito financiero que no cometió, orquestado por sus propios amigos y socios, Aldun Arsoy, Sayka Arsoy y Selen Ukar. La traición de estos personajes no solo destruyó su reputación y lo encarceló, sino que también lo separó de su pequeña hija, Derin. Yağmur, decidida a limpiar su nombre y hacer que paguen por sus acciones, se infiltra en la alta sociedad de Estambul, adquiriendo una nueva identidad y acercándose a sus enemigos. Lo que hace a Intikam tan relevante para este vídeo es la forma en que la venganza está intrínsecamente ligada al honor familiar. Para Yağmur, no se trata solo de buscar justicia para su padre, sino también de restaurar el honor mancillado de su familia y demostrar su inocencia ante el mundo. Cada paso que da, cada plan que elabora, está impulsado por el amor y el respeto que siente por su padre, y por el dolor que le causó su injusta condena. La serie explora las complejas relaciones familiares, los secretos oscuros y las traiciones que pueden destruir a una familia desde adentro. Vemos la fragilidad de las amistades, el poder del dinero y la corrupción que se esconde detrás de las fachadas de la alta sociedad. Además, la actuación de Beren Saat es absolutamente magnética, transmitiendo la determinación, el dolor y la vulnerabilidad de su personaje de una manera que te engancha desde el primer momento. Su mirada penetrante, sus gestos sutiles y la forma en que modula su voz, revelan la complejidad de Yağmur, una mujer que lucha por controlar sus emociones mientras ejecuta su plan de venganza. Otros personajes clave en la serie incluyen a Emre Arsoy, el hijo de Aldun, interpretado por Mert Fırat, quien se convierte en un aliado y, eventualmente, en un interés romántico para Yağmur. Su relación añade una capa de complejidad al drama, ya que Yağmur debe lidiar con sus sentimientos por el hijo de uno de los hombres que destruyó a su familia. Otro personaje importante es Hakan Eren, interpretado por Engin Epileri, un hacker y confidente de Yağmur, quien la ayuda a recopilar información y ejecutar sus planes. Un dato curioso sobre Intikam es que fue una de las primeras adaptaciones turcas de una serie estadounidense en tener un gran éxito, abriendo el camino para otras producciones similares. Su éxito radica en la forma en que adaptó la trama original a la cultura y las sensibilidades turcas, manteniendo la esencia de la historia pero añadiendo elementos propios que resonaron con el público local. La serie aborda temas como la justicia, la moralidad y el impacto de la venganza en la vida de las personas, de una manera que es a la vez entretenida y reflexiva. Ahora pasemos a otra serie que, si bien no se centra exclusivamente en la venganza, la tiene como un elemento crucial dentro de su trama, y además cuenta con Kerem Bürsin. Hablo de Şeref Meselesi, que podríamos traducir como Cuestión de Honor. Şeref Meselesi es un drama familiar que narra la historia de dos hermanos, Yiğit y Emir KLC Concedilla, interpretados por Kerem Bürsin y su cruceta YLDZ, respectivamente. La serie comienza con la muerte repentina e inesperada de su abuelo, Zeki KLC Concedilla, quien era el pilar de la familia y el dueño de una panadería local en Ayvalık. La muerte del abuelo, aparentemente por causas naturales, deja a la familia en una situación precaria, tanto emocional como económicamente.
La posterior mudanza de los hermanos, junto con su madre y su hermana menor, a Estambul marca un punto de inflexión en sus vidas. A partir de ahí sus vidas toman caminos muy diferentes, influenciados por sus personalidades contrastantes y sus diferentes ambiciones. Yiğit, impulsivo y ambicioso, busca venganza por la injusta muerte de su abuelo, que sospecha que fue provocada por un turbio negocio inmobiliario y la corrupción local. Desde el principio, Yiğit desconfía de las circunstancias de la muerte de su abuelo y está convencido de que alguien es responsable. Su sed de venganza lo consume y lo impulsa a tomar decisiones arriesgadas y a involucrarse en actividades ilegales. Emir, por otro lado, es más sensato y estudioso. Se enfoca en construir una carrera como abogado, con la esperanza de ayudar a las personas y hacer del mundo un lugar más justo. A diferencia de su hermano, Emir cree en la ley y en el sistema judicial como la mejor manera de buscar justicia. La venganza en Şeref Meselesi está motivada por un fuerte sentido de honor familiar. Yiğit cree que la muerte de su abuelo fue el resultado de un complot y está dispuesto a hacer lo que sea necesario para encontrar a los responsables y hacerlos pagar. Sin embargo, su búsqueda de venganza lo lleva por un camino oscuro y peligroso, donde pone en riesgo no solo su propia vida, sino también la de su familia. Se involucra con personajes peligrosos, se endeuda y se ve envuelto en situaciones violentas que amenazan su seguridad y la de sus seres queridos. Lo interesante de esta serie es que muestra cómo la venganza puede consumir a una persona, y cómo el honor familiar puede ser tanto una fuente de fortaleza como una carga pesada. La serie también explora la diferencia entre la justicia y la venganza, y las consecuencias de buscar justicia por mano propia. Kerem Bürsin ofrece una actuación intensa y convincente como Yiğit, mostrando su capacidad para interpretar personajes complejos y atormentados. Su lenguaje corporal, su mirada desafiante y la forma en que transmite la furia y la frustración de su personaje, lo convierten en una figura creíble y cautivadora. Su cruceta YLDZ también ofrece una excelente actuación como Emir, representando la contraparte moral de Yiğit, y mostrando la lucha interna que enfrenta al tratar de mantener a su familia unida y protegerla de las decisiones imprudentes de su hermano. Un dato curioso es que Şeref Meselesi fue una de las primeras series en las que Kerem Bürsin demostró su talento actoral, consolidándose como uno de los galanes más populares de Turquía. Su interpretación de Yiğit le valió el reconocimiento de la crítica y del público, y lo catapultó a la fama. La serie también contó con un elenco talentoso, incluyendo a Yasemin Alen como Sibel, una joven rica y sofisticada que se enamora de Yiğit, y Burcu Biricik como Kubra, una joven dulce y honesta que se enamora de Emir. Siguiendo con Kerem Bürsin, aunque no se centra explícitamente en la venganza familiar, su serie Yaşamayanlar presenta un conflicto generacional y una lucha por el poder que en esencia, son una forma de venganza prolongada. Yaşamayanlar es una serie de fantasía y acción que sigue la historia de Mia, una joven vampira interpretada por Elçin Sangu, que busca vengarse del vampiro Dmitri, interpretado por Kerem Bürsin, quien la convirtió en lo que es. La serie se desarrolla en Estambul, donde vampiros y humanos conviven en secreto, en un mundo oscuro y peligroso. Mia, una vez humana, fue convertida en vampiro por Dmitri, quien la obligó a vivir una vida que ella nunca eligió. Decidida a recuperar su humanidad y destruir a Dmitri, se alía con otros personajes marginados y oprimidos por el régimen de Dmitri para enfrentarse a él. La venganza en Yaşamayanlar tiene un componente personal muy fuerte, pero también está ligada a una larga historia de conflicto entre diferentes clanes de vampiros. Dmitri representa el poder y la opresión, mientras que Mia y sus aliados luchan por la libertad y la justicia. La serie explora temas como la identidad, la moralidad y la lucha contra la opresión, a través de una lente de fantasía y acción. Aunque la serie tiene elementos de fantasía, la lucha por el poder y la venganza son temas universales que resuenan con el público. Vemos cómo la sed de venganza puede consumir a una persona, y cómo la lucha por la libertad puede unir a personas de diferentes orígenes y creencias. La serie también plantea preguntas sobre la naturaleza del bien y el mal, y sobre la posibilidad de redención. Kerem Bürsin ofrece una interpretación magnética como el villano Dmitri, mostrando su versatilidad como actor. Su Dmitri es un personaje complejo y carismático, que a la vez es cruel y seductor. Elçin Sangu también ofrece una excelente actuación como Mia, transmitiendo la fuerza y la vulnerabilidad de su personaje. Su Mia es una heroína imperfecta, que lucha por superar su pasado y encontrar su lugar en un mundo lleno de peligros. Un dato interesante es que Yaşamayanlar
fue una de las primeras series turcas de vampiros, rompiendo con los géneros tradicionales y atrayendo a un público más joven y diverso. La serie se destaca por su estética oscura y gótica, sus efectos especiales innovadores y su banda sonora atmosférica. Ahora hablemos de Hande Erçel y una serie donde la venganza es el motor principal de la historia, Halka. Halka es un drama policial y de acción que sigue la historia de dos jóvenes policías, Cihangir y Kaan, interpretados por Serkan Ayolu y Kaan YLDRM, respectivamente. Ambos tienen pasados oscuros y están conectados por un misterioso grupo llamado Halka, que controla el crimen organizado en Estambul. La serie se desarrolla en un mundo de corrupción, intriga y violencia, donde nadie es lo que parece. Cihangir y Kaan, a pesar de sus diferencias y sus pasados conflictivos, se ven obligados a trabajar juntos para desmantelar Halka y exponer sus crímenes. Hande Erçel interpreta a Muide, una joven que se ve envuelta en la trama de Halka, y busca vengarse de las personas que dañaron a su familia. Muide es una mujer fuerte e independiente, que ha sufrido mucho en su vida. Su padre, un periodista de investigación, fue asesinado por Halka por tratar de exponer sus crímenes. Decidida a vengar la muerte de su padre y a llevar a los responsables ante la justicia, Muide se infiltra en el mundo del crimen organizado y se convierte en una pieza clave en la lucha contra Halka. La venganza en Halka es compleja y multifacética. Muide busca vengar la muerte de su padre y exponer los crímenes de Halka, pero su búsqueda de justicia la lleva a descubrir secretos impactantes sobre su propia familia y su conexión con el grupo criminal. La serie explora los temas de corrupción, poder y justicia, y muestra cómo la venganza puede tener consecuencias inesperadas. Vemos cómo la búsqueda de justicia puede convertirse en una obsesión, y cómo la venganza puede destruir a las personas. Hande Erçel ofrece una actuación convincente como Muide, mostrando su fuerza y determinación en medio de la adversidad. Su Muide es una mujer valiente y decidida, que no se rinde ante la adversidad. Serkan Ayolu y Kaan YLDRM también ofrecen excelentes actuaciones como Cihangir y Kaan, representando a dos policías diferentes que se ven obligados a unir sus fuerzas para luchar contra un enemigo común. Un dato curioso sobre Halka es que fue elogiada por su guión inteligente y su dirección innovadora, destacándose entre las series policiales turcas. La serie se caracteriza por su ritmo rápido, sus giros inesperados y su atmósfera tensa y misteriosa. Finalmente quiero mencionar una serie protagonizada por Hande Erçel que, si bien es una comedia romántica, también toca el tema de la venganza de una manera sutil y divertida, Senkalkapm. Senkalkapm cuenta la historia de Eda YLDZ, interpretada por Hande Erçel, una joven florista con un gran talento para el diseño de jardines, que pierde su beca para estudiar en el extranjero por culpa de Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin, un exitoso y arrogante arquitecto que dirige una importante empresa de arquitectura. Eda, furiosa porque Serkan canceló las becas de su universidad, decide vengarse de él, haciéndole la vida imposible. La venganza en Senkalkapm es más una excusa para el romance que un tema central de la trama. Eda quiere hacerle la vida imposible a Serkan por arruinar sus sueños, pero las cosas se complican cuando se ven obligados a fingir ser pareja durante 2 meses, como parte de un acuerdo comercial para beneficiar la imagen pública de Serkan. A medida que pasan tiempo juntos, la atracción entre ellos se vuelve inevitable. La serie muestra cómo la venganza puede convertirse en amor y cómo los enemigos pueden convertirse en amantes. Vemos cómo Eda y Serkan, a pesar de sus diferencias y sus conflictos iniciales, aprenden a conocerse y a aceptarse mutuamente. Hande Erçel y Kerem Bürsin tienen una química increíble en pantalla, lo que hizo que la serie fuera un éxito internacional. Su romance en la vida real, que comenzó durante la filmación de la serie, añadió un elemento extra de interés para el público. Un dato curioso es que Senkalkapm catapultó la carrera de Hande Erçel y Kerem Bürsin a nivel mundial, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Su éxito se debe a su química en pantalla, a la trama divertida y romántica de la serie, y a su capacidad para conectar con el público a través de sus personajes. Y como extra, su romance traspasó la pantalla. Y ahí lo tienen, un recorrido por algunas series turcas donde la venganza familiar juega un papel importante. Hemos visto cómo este tema puede manifestarse de diferentes maneras, desde dramas intensos hasta comedias románticas, y cómo actores como Kerem Bürsin y Hande Erçel han interpretado personajes que buscan justicia y venganza con pasión y convicción. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya dado algunas ideas para su próxima maratón de series turcas.
No olviden que este es solo un pequeño vistazo al inmenso mundo de las telenovelas turcas, y hay mucho más por descubrir. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Cuál de estas series les ha gustado más? ¿Conocen alguna otra serie turca donde la venganza familiar sea un tema central? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos amantes de las series turcas y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias por acompañarme y nos vemos la próxima semana con más dramas, romances y emociones desde Turquía. Adiós.